Vamos a aprovechar este espacio para revisar un tema que es bastante apasionante en el sentido de que hay mucha controversia al respecto y se trata de síndrome compartimental miofacial. Para que esta charla tenga más utilidad práctica, vamos a ilustrar con ejemplos de casos clínicos. Todos esos casos clínicos han sido de recopilación de la práctica personal y posiblemente algunos de esos casos clínicos que voy a mostrar vayan a ser también match con algunos que ustedes han visto en su práctica diaria. Vamos a desarrollar esta plática con base en este siguiente menú. Revisaremos algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a concentrarnos en la fisiopatología, la clínica, tanto el examen físico como algunas investigaciones clínicas con dispositivos para objetivar la magnitud de la elevación de la presión intracompartimental. Y por supuesto, la parte de tratamiento. Al final vamos a hacer un resumen de cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. A manera de conceptos generales, siempre que vamos a revisar un caso clínico, tenemos la gran ventaja de que se trata de una literatura única, irrepetible. De hecho, el mejor paciente es el mejor maestro es el paciente. Entonces, vamos a aprovechar cada uno de estos pacientes como los mejores maestros que existe para el aprendizaje. Cada caso es irrepetible y cada caso nos deja una enseñanza. Cuando hablamos de hipertensión intracompartimental, no solamente se refiere al evento miofacial, porque también hay hipertensión por ejemplo, en la cavidad pericárdica, en la cavidad pleural, en la cavidad abdominal, en la cavidad intracraneal, en una articulación, etcétera. Quiere decir que el síndrome compartimental como tal debemos de especificar de que sea con un apellido. Este apellido es neumotórax hipertensivo, taponamiento cardíaco, hipertensión intracraneal, ascitis, atención, y en el caso que vamos a analizar sería hipertensión intracompartimental miofacial. Vean algún ejemplo de lo que es la hipertensión intracompartimental. Esta paciente estaba en sala de operaciones, fue sometida a una cirugía de resección de un tumor vesical. Ya ella había sido sometida en ocasiones anteriores a esas ablaciones y que se hace de tumores vesicales vegetantes. Y en el posoperatorio la vimos en recuperación con una ingurgitación yugular masiva. Resulta de que hubo perforación de la vejiga y al iniciarle la irrigación empezó a tener una ascitis a tensión. Esta es la razón por la que esta paciente desarrolló un síndrome compartimental abdominal agudo. Pero también observamos casos de síndrome compartimental abdominal de un desarrollo un poco más crónico. Aquí vemos este caso es de una ascitis masiva. Cuando insonamos, nos damos cuenta de que las asas intestinales, las vísceras intraabdominales están nadando en medio de un mar de líquido. Aquí podemos ver incluso en la tomografía cómo prácticamente las asas intestinales están totalmente rechazadas hacia atrás y un montón de líquido aquí a nivel de la cavidad abdominal. Como el procedimiento que se va a hacer a esta paciente es una laparoscopía diagnóstica, entonces el aumento de la presión intraabdominal, dichosamente para ella, es un aumento que ha sido progresivo, es crónico, da tiempo para que se distienda la pared abdominal, amortiguando el incremento de la presión intraabdominal a pesar de esa acumulación masiva de líquido. Una ascitis a tensión, pero no una ascitis que esté en una cifra de compresión crítica. Bueno, y esta paciente incluso cuando nosotros le íbamos a tomar una vía central, resulta de que aquí se puede ver claramente cómo hay ecocontraste espontáneo a nivel de la vena yugular interna. Esto indica la dificultad para el retorno venoso. Esta situación es bastante común, lo de aumento de la presión intraabdominal, y es una forma clásica de lo que es el síndrome compartimental, un síndrome compartimental. Pero en el caso del día de hoy, no vamos a hablar sobre
el neumotor de atención, taponamiento cardíaco, tampoco vamos a hablar de síndrome compartimental abdominal. Nos vamos a concentrar en el síndrome compartimental miofacial. Y existe dos variantes, una variante aguda y una variante crónica. Pues vamos a concentrar únicamente en el síndrome compartimental miofacial en su presentación aguda. Enfatizaremos los conceptos teóricos y también el manejo práctico. Entonces, para el objetivo de hoy, vamos a concentrarnos en el síndrome compartimental miofacial en su presentación aguda. ¿Por qué es relevante hablar de este tema? Porque el síndrome compartimental agudo miofacial es una urgencia quirúrgica. Y si nosotros nos demoramos en el diagnóstico, esto va a llevar también a un retraso en el tratamiento y lleva a los pacientes a sufrir las consecuencias de la isquemia, necrosis, con las consecuentes secuelas funcionales graves. Entonces, ¿cuál es la definición de lo que es un síndrome compartimental miofacial? Se define como aquella entidad caracterizada por la aparición de isquemia tisular. Esta es ocasionada por el aumento de la presión en el compartimento miofacial cerrado. En un sentido más amplio, en realidad es algo más que músculo y fascia. Más bien también está involucrado hueso. De hecho, la causa más común de un aumento de la presión intracompartimental miofacial es precisamente las fracturas óseas por trauma penetrante o por trauma cerrado. Entonces, acá tenemos el primer concepto que hay que llevar, que el compartimento osteomiofacial, no solamente mezquinamente decir miofacial, sino osteomiofacial cerrado, va a permitir un aumento de la presión y esto va a dificultar dos cosas: la llegada de la sangre por el lado arterial y el drenaje, ya sea venoso o, uno también olvidado, el drenaje linfático. ¿Qué tan común es el síndrome compartimental miofacial agudo? Para entender esto, debemos comprender de que desde el punto de vista anatómico, los músculos se encuentra tabicado por estas, la fascia. La fascia es muy importante porque le da una estabilidad de anclaje para que se produzca la movilización mecánica en forma eficiente. Y vean que estos compartimentos, estos compartimentos tienen estrecha relación con la estructura ósea. Este es el clásico a nivel de la pierna, donde está el peroné y la tibia. Y aquí vemos compartimento con diferente coloración. Tenemos un compartimento anterior, un compartimento lateral, un compartimento posterior superficial y un compartimento posterior profundo. Esos son los cuatro compartimentos osteomiofaciales a nivel de la pierna. Pero esto se extrapola también para otros sitios, como por ejemplo a nivel de miembro superior y a nivel de muslo. Y todo esto, la estructura, y para entender, para darle rigidez y para que la mecánica muscular sea eficiente, es la cubierta de fascia, la cubierta de fascia. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué tan común es? Se ha estimado una incidencia de 1 a 7,3 por cada 100.000 personas por cada año. Esto es bastante relevante porque, tomando en cuenta un país, vamos a extrapolar al caso de Costa Rica, que tenemos una población de 5 millones de habitantes y un hospital como el que trabajo, que es el Hospital Calderón Guardia, que tiene una área de atracción para aproximadamente 1 millón de personas. Esto indica de que estaríamos viendo una o dos pacientes cada mes, y si nos tiramos a la cifra extrema, estaríamos viendo un paciente por cada semana. Es mucho más común en, en varones jóvenes. Esto es esperable debido a que es la población que se somete más a trauma, y muchos de estos son pacientes víctimas de accidentes vehiculares, sobre todo accidentes de motocicleta. Y el sitio anatómico
que se asocia con mayor riesgo es cuando la fractura involucra la tibia. ¿Y por qué la tibia? Porque aquí vemos una fractura aparatosa de tibia. Esta es una reconstrucción 3D que hicimos de un paciente, un accidente en moto. Y la tibia, que vemos acá, delimita junto con el peroné el compartimento anterior. Entonces, aquí con una camisa fuerza que corresponde a la fascia, o sea, atrapa los músculos. Esto no tiene dónde distender. Y si no tiene dónde distender, entonces se va a incrementar la presión dentro de este compartimento crítico. Y peor aún, muchos de esos pacientes tienen trauma asociado en otros sitios. Entonces puede tener inestabilidad hemodinámica. Y si tiene inestabilidad hemodinámica, entonces va a tener con el agravante de que la presión con que entra al compartimento está disminuida, está chocado. Este paciente, por ejemplo, específicamente estaba con una infusión de norepinefrina y dobutamina a esas dosis ya salvajes de 2 microgramos por kilo por minuto de norepinefrina y dobutamina en su infusión máxima. Entonces, estos pacientes tienen muy mal pronóstico para el miembro y mal pronóstico vital. ¿Cuáles son las causas que explica la aparición de un síndrome compartimental abdominal un síndrome compartimental miofacial? Lo más común es trauma, tanto penetrante como no penetrante. Y en algunos casos se ha escrito posicionamiento quirúrgico prolongado. También cuando se hace inyecciones de drogas recreativas que causa un daño muscular. Y por supuesto lesiones vasculares, por ejemplo, embólicas o las traumáticas. Algunos pacientes también por el daño muscular de producto de rhabdomiólisis. Ahora ya no se ve prácticamente, no se escucha el concepto de hipertermia maligna, pero en una época en donde se utilizaba con bastante frecuencia la succinicolina y el alotano, algunos casos de hipertermia maligna terminaron en rhabdomiólisis y esto lleva a edema muscular y síndrome compartimental miofacial. Aquí vemos un ejemplo, paciente que nos llegó a sala de operaciones, una fractura muy aparatosa de tibia y peroné. Paciente sufrió un accidente en motocicleta y acá le acabamos de poner una analgesia, una anestesia epidural y en este momento el paciente eh, ya no tiene dolor, pero está a punto de ser operado. De hecho, este paciente cuando nosotros le pedimos que hiciese movilidad de los dedos, con esta fractura tan aparatosa, él pudo hacer estos movimientos. Y alguien podría decir, bueno, este paciente tiene una fractura expuesta, probablemente el riesgo de un síndrome compartimental miofacial, osteomiofacial, va a ser bajo porque tiene esta fractura que se comportaría, y de hecho nosotros imaginamos eso como si fuese una ya dermofaciotomía profiláctica, nada más lejos de la realidad, porque se ha visto que cuando hay fracturas expuestas, la pequeña herida en la piel es insuficiente para descomprimir los compartimentos. Entonces, si bien el riesgo disminuye ligeramente, pero no está exento de desarrollar un síndrome de hipertensión intracompartimental osteomiofacial. También, por supuesto, pacientes que han tenido fracturas por heridas de arma de fuego. Este paciente, de hecho, este paciente es un paciente drogadicto. Entró al patio de una casa a robar y el dueño le salió con una pistola y le pegó un tiro aquí con fractura de tibia y peroné. Estas son las fracturas con más riesgo de desarrollar un síndrome compartimental. Bueno, de hecho, este paciente cuando le preguntamos, él fue muy expedito para narrar toda la peripecia cuando el dueño le empezó a disparar y de hecho él después en forma muy orgullosa nos empezó a explicar cómo es el proceso de consumir el crack
¿verdad? Con una pajilla de tomar aquí, entonces él aquí simulando el uso de un encendedor con la pipeta. Bueno, ¿cuál es el concepto que tenemos que llevar? El concepto que tenemos que llevar de momento es que cuando hay una fractura tibia tenemos que poner el doble de atención, porque se trata de la fractura con mayor riesgo de desarrollar un síndrome compartimental osteomiofacial. Y por el otro lado, ve que algunos pacientes, algunos pacientes muy tempranamente empiezan a referir un dolor que es mucho más intenso, mucho más intenso que el paciente que no tiene la hipertensión intracompartimental. Y es un dolor que característicamente es muy intenso, que no se alivia con opioide. Entonces, cuando nosotros empezamos a inyectar opioide por vía sistémica y el paciente no se alivia, y también si el paciente tiene un dolor con solamente el estiramiento pasivo y acompañado de parestesia, aquí ya es signo de alerta, signo de alerta. Bien, vamos ahora a revisar la parte de fisiopatología. La fisiopatología es muy interesante porque hay una evolución natural. Si nosotros entendemos la evolución natural, podríamos estar encontrando los signos tempranos que puede alertar el desarrollo de un síndrome compartimental osteomiofacial. Y es que cuando hay aumento de la presión dentro del compartimento, vamos a tener una disminución del delta P para la perfusión. O sea, disminuimos el gradiente de presión arteriovenosa. Y esto lleva a la isquemia. ¿Cuál es el problema? Esa isquemia va a llevar a edema muscular. Esto es porque cuando hay isquemia, la bomba sodio potasio ATPasa, que es una bomba electrogénica y además es una bomba que disminuye el volumen celular. ¿Esto por qué? Porque la bomba sodio potasio ATPasa saca 3 sodios y mete 2 potasios. Quiere decir que hay una salida neta de un osmolito hacia afuera. Y si sale este osmolito de la célula hacia afuera, arrastra el agua hacia afuera y entonces causa deshidratación celular y mantiene el volumen celular. Si esa bomba se traba, entonces se queda el sodio adentro manteniendo el agua intracelular, llevando a tumefacción celular. Y entonces hace que el músculo se hinche y este músculo que se hincha aumenta a su vez la presión del compartimento. Y en casos extremos llega a necrosis muscular. Y el músculo es relativamente tolerante a la isquemia, pero no es inmortal. Entonces, si esta isquemia permanece por más de 3 horas, inicia la fase de necrosis histológica. Esta, esta cifra de 3 horas es importante porque cuando se hace cirugía en donde se pone torniquete, también hay que estar alerta, porque más de 3 horas de torniquete en forma consecutiva lleva a necrosis muscular y ni que decir también el daño también a la parte nerviosa. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a decir que inicia con una reducción del gradiente arteriovenoso, disminuye el delta P de perfusión. Esto lleva a edema. Este edema aumenta más la presión y empeora la isquemia, empeora la isquemia. Esto es lo que clásicamente nosotros llamamos un estado de congestión dentro del compartimento y la imposibilidad de poder perfundir esa zona. Y esto es la fisiopatología clásica de una hipertensión intracompartimental. Hipertensión intracompartimental. Una vez que aumenta la presión, se genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el mismo edema, como consecuencia del daño tisular, nos lleva a una compresión venosa y a una compresión linfática. Ese es el fenómeno de colapso venoso y linfático. Y esto lleva a más isquemia y eventualmente a una necrosis irreversible. Aquí es importante recalcar de que cuando hablamos de síndrome compartimental osteomiofacial, como que solamente pensamos en la parte vascular, en la parte de perfusión arterial y drenaje venoso.
Pero recordemos que hay un concepto importante que es el drenaje linfático. El 5% del líquido que se filtra no se reabsorbe en el lado venoso, de tal manera que necesitamos del drenaje linfático. Entonces, cuando hay un aumento de la presión dentro del compartimento, genera un fenómeno llamado colapso linfático. Y esto lleva al linfedema, empeorando más el edema y exacerbando la hipertensión intracompartimental. Por eso es que muchos de esos pacientes, cuando no hay un alivio de esta presión intracompartimental, terminará como esto. Esto parece una bota de Navidad, pero es la fotografía triste de un paciente que tuvimos en sala que se le hizo una amputación. Y esa es la pieza quirúrgica. Y eso es lo que eventualmente termina si no se maneja apropiadamente ese síndrome compartimental osteomiofacial. Entonces, el reto es siempre un diagnóstico precoz. Si diagnosticamos precozmente, entonces agarramos el paciente en una fase en donde no se ha iniciado el círculo vicioso. Y de esta manera permitiríamos un tratamiento menos invasivo. Y si necesitase de una dermofaciotomía amplia, la intervención temprana en una fase en que todavía no hay tanto edema muscular permite el salvamiento de la extremidad. Recordemos de que si la, la dermo- la dermofaciotomía se aplica en forma tardía, el edema muscular se acompaña también de edema endotelial. Y cuando hay edema endotelial no hay absolutamente nada que hacer. Se da eso que se llama el síndrome de no reperfusión. Cuando se descomprime, el edema endotelial oblitera los lúmenes de los capilares y ahí, por más corrección de la presión de perfusión, la sangre no llega a perfundir el lecho capilar y el músculo no restablece la oxigenación y se da la necrosis irreversible y ese paciente terminará en amputación. Bueno, habiendo dicho eso, es importante entender la parte del examen físico. El examen físico junto también con la historia clínica. La clínica es fundamental y aquí el primer dato de alerta es un dolor desproporcionado. Sabemos que el trauma causa dolor, pero este dolor es desproporcionado. Y cuando este dolor no se alivia con opioides, inclusive a veces hasta con anestésicos locales, tienen que alertarnos de que ese paciente está yendo a la fase inicial de un síndrome compartimental osteomiofacial y también el dolor a la movilización pasiva. Esto obviamente lo detectamos cuando está en la fase de exploración. Entonces, aquí el mensaje que tenemos que llevar es cualquier dolor que sea desproporcionado en un paciente que ha tenido trauma de extremidades, tiene que alertarnos de la posibilidad de un síndrome compartimental. Y cuando estudiamos sobre este tema, síndrome compartimental, siempre se menciona la mnemotecnia de las 5 P. Son las 5 P clásicas: pain, parestesia, palidez, parálisis y pérdida de pulso. Y así con esa secuencia. Primero el dolor, luego la parestesia, luego la palidez, la parálisis, también en algunos libros lo refiere como pérdida funcional, y por último la pérdida de pulso. Pero estos signos, algunos son tempranos, los dos primeros P son más tempranos, que es el dolor y la parestesia. Pero palidez, parálisis y pérdida de pulso son signos muy tardíos. Ya cuando aparecen esto, el paciente está en grave riesgo de perder la extremidad. Entonces, algunos plantean la pregunta retórica. Bueno, si el dolor es el síntoma cardinal de alerta, ¿no sería que algunos pacientes son diagnosticados de forma muy tardía porque están sedados o porque son pacientes pediátricos? Y en algunos casos no tiene dolor. Especialmente importante en los pacientes que tienen una neuropatía sensitiva periférica. Típico ejemplo, los pacientes diabéticos. Pero también sin dolor, aquí automáticamente se nos viene a la mente, ¿qué tal un paciente que le hemos puesto una
analgesia regional. ¿Será que la aplicación de la analgesia regional puede retrasar el diagnóstico? Un paciente que tenga una fractura, yo le pongo un bloqueo regional y le pongo un catéter, se le alivia el dolor y de esta manera podría, entre comillas, camuflar y hacer que pase desapercibido un síndrome compartimental miofacial. Bueno, esa es una pregunta que nos genera como reflexión. Si yo le pongo un bloqueo y se le alivia el dolor, entonces estoy encubriendo y estoy retrasando el diagnóstico y eventualmente el paciente puede perder la extremidad porque le alivia el dolor. Sin embargo, ¿qué dice la evidencia? La evidencia, para contestar esa pregunta, ¿la analgesia regional retrasa el diagnóstico? La evidencia es que no enmascara el dolor isquémico. Es tan intenso el dolor isquémico que ni siquiera una anestesia regional logra quitar este dolor. Y el consenso es que no debemos modificar nuestra conducta de la buena intención de colocar una analgesia regional, puesto que no retrasa el diagnóstico de un síndrome compartimental agudo miofacial. Entonces, altamente recomendable continuar con la práctica de la colocación de estrategias de analgesia regional. También hay otros signos que son de de mayor riesgo. Por ejemplo, vean esta foto de este paciente. Tiene unos tutores externos, el paciente tuvo una fractura, pero aquí vemos que en el otro lado hay una herida. Bueno, esa herida es de una sapenectomía. Hubo necesidad de hacerle una reparación vascular. Entonces, ya habíamos dicho de que fractura de tibia, signo de alerta, pero si además vemos de que hubo necesidad de hacer una reparación vascular, doble signo de alerta. Este es un paciente en altísimo, pero altísimo riesgo de desarrollar un síndrome compartimental. Inclusive aquí se puede ver cómo hay datos de isquemia en la piel. Este paciente incluso cuando lo abordamos, él ya tiene el pie caído, tiene parálisis y aquí, a pesar de que se ve los tutores externos perfectamente bien colocados, pero al tocar acá está tensísimo y el paciente está pegando gritos en recuperación y ahí donde lo abordamos para el diagnóstico de un síndrome compartimental osteomiofacial. Sin embargo, hay situaciones en donde la clínica queda limitada. O sea, la clínica es dolor, parestesia, desproporcional, que no se alivia ni siquiera con opioides, y en algunos casos ni siquiera con analgesia regional. Entonces necesitamos más herramientas para poder capturar a los pacientes en forma más temprana. Entonces, la clínica tiene su gran utilidad, pero necesitamos de ayuda. ¿La ayuda de qué? Necesitamos la ayuda de la tecnología. Entonces vamos a revisar las estrategias para mejorar el diagnóstico con la ayuda de la tecnología. Serían las investigaciones clínicas asistidas con tecnología. Y es que la tecnología ahora está al alcance de de los médicos. Ya aquí prácticamente ahora podemos decir que hay una inundación masiva de opciones tecnológicas para monitorizar a los pacientes. Pero lo que hay que hacer es utilizarlo en forma eficiente, en forma efectiva y en forma eficaz. Las tres E, para que la tecnología se traduzca en éxito en el paciente. Por supuesto que el dato sine qua non para objetivar es la medición de la presión intracompartimental. Y ese es el gold standard, ese es el gold standard. Se considera de que una presión dentro del compartimento de más de 30 milímetros de mercurio es indicativo de ese síndrome compartimental agudo osteomiofacial. Entonces, que no se nos olvide esta cifra, 30 milímetros de mercurio. Este es importante porque a partir de 30 es un llamado a la acción, pero hay que objetivar. ¿Cómo se objetiva? Voy a poner un caso clínico. Nosotros
vimos un paciente en la unidad de recuperación, de cuidado intensivo. El paciente está en la UCI. Ya se le había colocado unos tutores externos. Es un paciente politraumatizado, víctima de un atropello. Tiene esta barra larga de tutores externos. El paciente tuvo una fractura cerrada de tibia y peroné. Sin embargo, el paciente tuvo también neurotrauma. Observe que tiene un collar cervical colocado. Está en ventilación mecánica, bajo sedación. Es obvio que este paciente no nos va a decir si está o no con dolor, si está o no con parestesias. Entonces, nosotros examinamos el paciente. Además, esa extremidad está fría, está pálida y confrontamos el caso con los ortopedistas. Pero el ortopedista nos devuelve diciendo de que el paciente está bien porque los tutores están bien colocados, pero vimos de que empezaba a sangrar y está tensísimo acá y con un paciente que no nos colabora con la historia clínica. Entonces hay que convencer al ortopedista de que la extremidad está mal, que está con síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo se hace para medir la presión intracompartimental? En realidad es bastante sencillo. No se necesita cosa así muy sofisticada. Es importante entender la fisiopatología. Entonces, obviamente hay que hacer con las técnicas de asepsia y antisepsia completamente cubierta de campo quirúrgico, con campo quirúrgico. Esta es la extremidad que queremos valorar. El paciente está sedado, está en ventilación mecánica. Entonces, para eso necesitamos un AngioCAD. Voy a mostrarle el paso a paso. Ojalá que pongan mucha atención a esto porque cuando uno lee la literatura hace descripción, pero usualmente no viene con ilustración. Entonces, ¿cómo se hace de forma práctica? Usamos un AngioCAD. Usamos con el AngioCAD que sea dentro de el compartimento, debajo de la fascia. Ahora que hay ultrasonido, inclusive podemos insonar el área, medir la profundidad hasta llegar a la fascia. Tiene que ser en el compartimento muscular. No puede quedar el angiocard a nivel subcutáneo. Tampoco que esté impactado dentro de una articulación. Tiene que ser a nivel de compartimento muscular. Entonces, insonamos, hacemos la medición y punzamos. Punzamos asegurando de que esté dentro del compartimento, que no quede la punta en una articulación dentro de un ligamento o que quede a nivel subcutáneo. Tiene que ser directamente dentro del compartimento. Entonces avanzamos el angiocard. ¿Y después qué hacemos? Bueno, aquí ya tenemos el AngioCAD dentro del compartimento muscular. Hicimos la insonación, medimos que estaba en unos 3 centímetros y avanzamos el AngioCAD. ¿Y después qué hacemos? Conectamos una llave de 3 vías. Conectamos una llave de 3 vías. Después de conectar una llave de 3 vías, entonces conectamos acá una extensión de suero abierta hacia la atmósfera, una extensión de suero abierta a la atmósfera. Y usamos una jeringa de 20 cc con solución salina. Aquí viene el truco más importante. Tenemos que llenar acá con solución salina. Pero intencionalmente dejamos una burbuja de aire aquí. Intencionalmente dejar una burbuja de aire. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a empujar y esta extensión lo ponemos en vertical, así, en vertical. Entonces ponemos una burbujita de aire aquí, en este punto. Empezamos a inyectar. Inyectamos solución salina y al principio, por esta extensión, empieza a subir la solución salina. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática de esta columna es menor que la presión intracompartimental. ¿Cuándo hacemos la lectura de la presión intracompartimental? Cuando esta burbujita de aire avanzó y se deslizó hacia el compartimento. Eso significa de que la presión de la columna hidrostática igualizó a la presión del compartimento, por eso es que la burbuja avanzó. Entonces, con el momento en que avanza, paramos empujar el émbolo y la
altura de esta columna hidrostática, que lo podemos medir con una cinta métrica, con una regla, esa corresponde a la presión hidrostática en centímetros de agua. Pero recordemos que la presión intracompartimental crítica es cuando supera los 30 milímetros de mercurio. Aquí usamos centímetro de agua, pero la literatura estandariza en 30 milímetros de mercurio y ahí es muy fácil hacer la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua y hacemos la conversión. Y con esto ya tenemos la presión objetivada de este compartimento en milímetro de mercurio luego de la conversión. Voy a mostrar un video de todo el procedimiento. Usted ve que aquí utilizamos el AngioCAD. Previamente, es muy recomendable hacer una insonación para medir la profundidad de este compartimento. Entonces, aquí, y si no tiene un ultrasonido a mano, es muy característico cuando la aguja perfora la fascia, porque se pierde inmediatamente la resistencia. Y acá, entonces, conectamos de esta manera una extensión. Esta extensión tiene que quedar en posición completamente vertical, ahí, ¿verdad? Así como está. Una jeringa de 20 cc con solución salina. Y aquí entonces empezamos a empujar. Aquí hay aquí está la burbuja de aire. Aquí. Entonces empezamos a empujar paulatinamente y la columna hidrostática empieza a subir. La burbuja no ha avanzado, la burbuja de aire no ha avanzado y así progresivamente vas inyectando. Este paciente definitivamente tenía un síndrome compartimental porque vea que esta columna de 50 centímetros, que es la longitud de esta extensión, traducido en milímetro de mercurio, 50 dividido entre 1,36, ahí no hay que sacar ni siquiera la calculadora para saber de que tiene más de 30 milímetros de mercurio. De hecho, hicimos esto porque el paciente estaba en recuperación, pegando gritos. Nosotros le pusimos de todo y no se aliviaba. Y con esto se hizo el diagnóstico objetivo de síndrome compartimental y se llevó a sala de operaciones para una dermofaciotomía. La buena noticia para este paciente es que luego de varios lavados se pudo cerrar y el paciente tuvo recuperación funcional de su miembro superior derecho, que de otra manera lo hubiera perdido. Bueno, volviendo al caso de este paciente que estaba en recuperación, pero en la UCI, en ventilación mecánica, sedado, nosotros le medimos la presión del compartimento con este método y resulta de que la presión del compartimento superó los 50 centímetros de agua de presión. Y con esto se logró convencer a los ortopedistas para llevar a sala para una dermofaciotomía. Se hizo la dermofaciotomía y con eso se logró aliviar y salvar la extremidad a este paciente que de otra manera lo hubiera perdido. Y no solamente perder la extremidad, porque una extremidad isquémica es una extremidad donde se acumula un montón de mediadores que son muy tóxicos cuando se vierte a la circulación. Uno de esos mediadores es precisamente la mioglobina. Una rhabdomiólisis con mioglobinuria causaría daño renal. Entonces, es importante documentar esta hipertensión con este método. Yo no diría un método casero, es un método, digamos, que es práctico, es un método que fisiopatológicamente es lógico de pensar. Eso está escrito en el libro de Tintinali de trauma, de emergencia. Pero hay controversia de la medición de la presión intracompartimental, porque puede haber falsos positivos cuando se hace medición aislada. Por ende, hay que hacer varias mediciones en forma seriada para tomar una decisión con base en el promedio de estas mediciones. Pero preferiblemente si hacemos una monitorización continua. Otro punto de controversia es la presión de perfusión. Muchos de esos pacientes que tienen esos traumas masivos, es recomendable tener una presión invasiva para que de esa manera constantemente confrontemos con su delta P de perfusión. Delta P de su perfusión sería la presión arterial media
menos la presión intracompartimental. Observe que si tenemos aquí una media de 81 y tiene una presión intracompartimental de 60, ahí el gradiente de presión es prácticamente nulo. Y peor aún si el paciente está hipotenso. Imagine un paciente con un trauma musculoesquelético, tiene sospecha de síndrome compartimental y el paciente está chocado, 54 de media. Con esta presión, la presión intracompartimental aparentemente normal se asocia con hipoperfusión. Por eso hay que contrastar contra la hemodinamia sistémica del paciente, no solamente en lado arterial. Recordemos que también la otra pieza de rompecabezas de la hemodinamia es el drenaje venoso. Entonces, si tenemos un paciente que está con congestión venosa, como se ve acá, en la curva de presión venosa central, el paciente tiene 29 milímetros de mercurio de presión. Entonces, con una presión así, se dificulta el retorno venoso. Es prácticamente como tener un torniquete de drenaje venoso. Entonces, el músculo dentro del compartimento sufriría. Por ende, el mensaje que tenemos que llevar es que hay que interpretar la presión intracompartimental en el contexto global de cómo está la hemodinamia del paciente. O sea, la hipotensión arterial es mala, pero la congestión venosa es pésima. Y estas dos combinaciones, hipotensión arterial más congestión venosa, eso es un dúo de letalidad, un dúo de letalidad. Bueno, pero podemos medir también la perfusión, la oxigenación y el metabolismo regional. Hoy en día ya tenemos herramienta para eso. Vamos a ver estas tres mediciones. Son bastante interesantes, pero quizás subutilizadas en nuestro medio. Podemos monitorizar la perfusión, podemos monitorizar la oxigenación y podemos monitorizar el metabolismo regional. Vamos a ver cada una de estas estrategias. Perfusión. La perfusión local lo podemos analizar con el ultrasonido, con la fotopletimografía, con el Doppler láser y con gammagrafía. Algunas de estas opciones son más de tipo condiciones de estudio en laboratorio, pero hay una opción que está muy al alcance de nosotros, que es el ultrasonido, porque el ultrasonido permite permite detectar el desplazamiento facial correlacionándolo con el pulso arterial. Esto obviamente se necesita entrenamiento, particularmente yo no tengo ese entrenamiento, pero hay esta opción, en algunos hospitales los radiólogos están entrenados para esto, utilizar el ultrasonido para valorar qué tan tenso está el compartimento miofacial. Pero hay otras cosas que el ultrasonido representa una gran ayuda. Si bien se necesita equipos especiales para poder valorar correctamente el compartimento miofacial para hacer una predicción de su distensibilidad, pero con los ultrasonidos sencillos, básicos, incluso los portátiles, nos ayuda a tomar decisiones. Ya habíamos visto de que el ultrasonido en realidad es la mejora tecnológica del fonoendoscopio, del fonoendoscopio o del estetoscopio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, insonando nos damos cuenta de varias cosas. Primero, de la profundidad de inserción del angiocardio. Sería muy engañoso. Por ejemplo, este paciente que está con edema, nosotros, para medir la presión intracompartimental, tenemos que avanzar el angiocat por debajo de la fascia. Y vemos acá que tiene 2 centímetros de tejido celular subcutáneo. Esto que vemos acá es el signo de Rivulet, que son los riachuelos cuando el exceso de agua satura la capacidad de solvatación de la matriz extracelular. Y aparece esto. Bueno, si nosotros clavamos una aguja y la punta de la aguja quedó acá por encima de la fascia, no estaríamos midiendo la presión intracompartimental, estamos midiendo la presión del espacio subcutáneo y puede estar muy bajo, llevando a creer de que el paciente está bien cuando debajo de la fascia, dentro de ese compartimento, la cosa está catastrófica. Entonces, recordar la aplicación de ultrasonido para mejorar la precisión y la exactitud
para la obtención de la medición de la presión intracompartimental. Pero también ahora contamos con herramientas para valorar la oxigenación regional y lo podemos hacer de dos maneras: medir la presión del oxígeno intramuscular. Para eso tendríamos que tomar una muestra con una aguja, punzar, sacar la sangre como si fuese una inyección intramuscular, pero en lugar de inyectar, aspiramos la sangre y con eso analizamos con gasometría. Esto está publicado en la literatura, pero hay poco consenso si es o no útil, debido a que muchas veces cuando se aspira no se obtiene una buena cantidad de sangre, y por el otro lado muchas veces lo que se aspira es mioglobina, y no hay todavía, digamos, un consenso de su utilidad real. Mucho más apegado a la utilidad práctica es el uso de NIRS, que es la espectroscopía de luz casi infrarroja. Eso se cuenta en nuestro medio. Hay dos opciones. Bueno, hay tres opciones. La opción número uno es el aparato del monitor Inbos de Medtronic. La otra opción es el Foresight de Edwards. Y la tercera opción es el O3 de Masimo. O sea, ya está disponible, se pone el sensor encima de la zona de interés, y lo que hace es la medición de la oxigenación tisular. Vamos a ver con más detalle el concepto de la presión de oxígeno intramuscular. Esto, desdichadamente, ha sido estudiado solamente en animales. No hay grandes estudios en seres humanos, pero si la presión intramuscular de oxígeno cae a menos de 30 milímetros de mercurio de PO2 muscular, hay una sensibilidad de un 100% y de especificidad de un 100% de que ese músculo está sufriendo. Consecuentemente, traduciría entonces la presencia de isquemia muscular. Como le digo, mucho más práctico en nuestro medio es la aplicación de NIRS. Puede ser por Inbos, puede ser por Foresight o puede ser por O3. Los tres están disponibles en nuestro hospital. Es una técnica no invasiva, pero siempre hay publicaciones que generalmente son series de casos, no hay así metaanálisis o estudios que sea aleatorizados, y además hay limitaciones, como limitaciones de pigmentación de la piel, el grosor de la grasa subcutánea y peor aún si tiene edema, porque el NIRS no logra valorar la oxigenación a una profundidad más de 2,5 centímetros. Ya vimos de que ahora que le mostré la imagen del ultrasonido, que le medimos y tiene 2 centímetros de espesor. Entonces, si el paciente tiene aún más edema, puede que ni siquiera llegue a valorar la oxidación de músculo, o sea, dentro del compartimento. Y hay variabilidad interindividual. Por eso, siempre es bueno colocar un sensor de NIRS en el miembro contralateral para comparar. ¿Y qué tal si el paciente tiene un hematoma? Si tiene un hematoma y ese hematoma se encuentra por encima de la fascia, lo que estamos valorando es la oxigenación del hematoma y no la oxigenación del músculo dentro del compartimento. Así es que seguimos buscando alternativas. Y otra alternativa es el metabolismo regional, el metabolismo regional. Entonces, el metabolismo regional, uno es la glucosa intramuscular. Entonces, se toma una muestra, en lugar de mandarlo a gasometría, le hacemos una glucometría. Y el otro es medir directamente el pH intramuscular. Esto es lo que se publica, pero en la práctica se hace muy poco. Particularmente yo lo he hecho un par de veces, pero los resultados no me han ayudado a orientarme. Entonces, esto es, por el otro lado, hay muy pocos estudios en seres humanos que convaliden. Es la mayoría de los estudios que hablan de un punto corte de menos de 97 han sido estudios en perros. Lo mismo con el pH intramuscular, que en algunas publicaciones habla que es más sensible específico que la presión, pero no hay en realidad estudios grandes, multicéntricos, randomizados, que ayude en este momento a validar
este parámetro de pH intramuscular. La intención es buena, pero los estudios todavía son escasos. Pero antes de meter al paciente a sala de operaciones para una dermofaciotomía, hay una práctica que tenemos que frenar. Y la práctica es el uso indiscriminado de los fluidos. La fluidoterapia desmedida puede llevar a más edema y empeorar más el edema muscular que ya de por sí tiene el paciente. Y alguien podría decir, bueno, con esto mejoramos la perfusión. Lo que pasa es que esto no solamente tiene consecuencia en el lado arterial, también tiene consecuencia en el lado venoso. Por eso es que desde el año 2020 se preconizó el uso del ultrasonido mediante el protocolo VEXUS, o sea, valorar la lesión orgánica por congestión venosa. Y en este caso, el músculo es prioritario si ha tenido trauma musculoesquelético. Entonces, mucho cuidado con esas prácticas de la fluidoterapia desmedida. Y cuando hablamos de síndrome compartimental, no debemos olvidar un detalle, que son los biomarcadores séricos. ¿Cuáles biomarcadores séricos son importantes? Son básicamente dos. ¿Por qué biomarcadores? Porque como habíamos puesto en la diapositiva de fisiopatología, este renglón, necrosis muscular, puede iniciar en 3 horas. Entonces aquí la palabra clave es necrosis. El estallamiento de la membrana del músculo esquelético tira hacia la circulación sanguínea un montón de sustancias. Dentro de esto, la creatina fosfoquinasa, CPK. Si tenemos un nivel de CPK de más de 2000, este paciente está en alto riesgo de presentar rhabdomiólisis o ya está con rhabdomiólisis. Y la rhabdomiólisis es un epifenómeno de que hay sufrimiento muscular. Y lo mismo con la elevación del nivel lactato por encima de 4. Entonces, si tenemos CPK elevado y lactato elevado, hay que estar muy alerta de la posibilidad de un síndrome compartimental osteomiofacial. Pero con solo esto, en realidad no son suficientes para hacer el diagnóstico aislado. O sea, no porque tenga CPK elevado, vamos a decir de que tiene síndrome compartimental. Todo se hace en forma, en forma cruzada. Vea el caso de este paciente. Este paciente todavía tiene creatinina normal, el calcio está un poco disminuido, pero ya tiene la determinación de CPK por las nubes, 9000. Entonces es importante hacerlo en forma seriada. Este fue la primera determinación de CPK. Cuando se hizo el control de 9000, subió a 11000. Si esto continúa subiendo, superando el umbral de los 20000, ese paciente, ese paciente tiene un cuadro de rhabdomiólisis. Pero como se mencionó previamente, rhabdomiólisis no es sinónimo de síndrome de compartimental osteomiofascial. Suele ser un laboratorio que acompaña, pero no es que por tener 11000 el paciente ya tiene síndrome compartimental. Son dos ideas que van de la mano, pero no son sinónimos. Hay pacientes que tienen rhabdomiólisis sin síndrome compartimental abdominal, pero todos los pacientes que tienen un síndrome compartimental abdominal osteomiofacial va a tener, va a tener rhabdomiólisis. Y ni qué decir si pasó de 9000, luego 11000, y aquí la cosa sí va peor porque 21000. Entonces, muy posiblemente con esta evolución indica de que ese paciente está con una rhabdomiólisis masiva. La cifra más alta de creatina fosfoquinasa más alta que he visto fue de un paciente con niveles de más de 100.000, pero no fue un paciente o sea, sí tuvo rhabdomiólisis, pero fue como consecuencia de COVID. Bueno, ya para ir terminando, el tratamiento. El manejo es muy, muy importante y es la analogía fisiopatológica de cuando tenemos un síndrome compartimental. Si tenemos un síndrome compartimental abdominal, aquí el tratamiento es la descompresión, quitar, remover esa ascitis. Este paciente, por ejemplo, tiene una ascitis crónica masiva. Nosotros le hicimos una descompresión, es un paciente hepatópata. Le hicimos una descompresión. La descompresión fue masiva también. Es una cubeta de líquido acítico. Aquí el paciente después de la descompresión
sintió un gran alivio. Entonces pidió que le mostráramos lo que se le había sacado y se le sacó una cubeta de líquido acítico. Y ahora que el Vexus está cobrando cada vez más importancia, también hay que ver si el paciente tiene o no una congestión sistémica. Si tiene congestión sistémica, eso es como llover sobre mojado. Acá vemos un cuadro de una congestión masiva, una cava que tiene un diámetro astronómico, pero sobre todo vemos un gran reflujo cabo hepático. Las venas intrahepáticas están congestionadísimas y esto que debería ser de color azul está a color rojo. Eso significa que de la cava se está devolviendo sangre hacia las suprahepáticas. Esto definitivamente en el contexto de un paciente con sospecha o ya con el diagnóstico del síndrome compartimental abdominal no son buenas noticias. Hay que manejar en forma sistémica, en forma global. Y me imagino que más de uno de ustedes han visto o han escuchado un meme de los ortopedistas. Yo necesito arreglar la fractura. Eso ustedes lo pueden buscar en las redes sociales y es muy ilustrativo del concepto de que el paciente no solamente tiene una extremidad, el paciente hay que verlo en un contexto global. Y las medidas iniciales implica retirar el yeso y elevar la extremidad. Esto de elevar la extremidad, alguien podría decir, bueno, si yo elevo la extremidad, entonces estoy disminuyendo el gradiente de perfusión. Hay que considerar cuál es la prioridad, disminuir el edema o aumentar, maximizar la presión de perfusión. O sea, algunos hablan de que como no hay consenso, entonces lo que hay que hacer es dejar la extremidad a nivel horizontal y descompresión urgente mediante la fasciotomía en algunos pacientes. Esto de retirar los yesos, ¿ayuda o no ayuda? ¿Es una leyenda urbana o realmente hay estudios que avale el retiro del yeso? Bueno, definitivamente, cortar el yeso se ha visto que puede reducir la presión hasta un 65%. Y también quitar ese acolchado de algodón adicional reduce en un 10 a un 20%. Con solo cortar el yeso, aliviana bastante, como si fuese la tapita de la válvula de seguridad, la válvula de descompresión de la olla de presión. Pero también aquí hay que tomar la decisión y sabemos de que nosotros no actuamos solos, tenemos el ortopedista, tenemos también el cirujano vascular que hay que convencerlo. Tenemos también a los cirujanos plásticos. O sea, aquí hay que tomar en cuenta dos decisiones. Una intervención activa mediante la dermofasciotomía o más bien una vigilancia expectante, porque la dermofasciotomía tampoco está exento de complicaciones, pero cuando supera el límite de los 30 milímetros de mercurio con un paciente que está consciente, eso es una indicación clara de que hay que llevarlo a una dermofasciotomía. Y vean que aquí se aplica para el paciente consciente y para el paciente normotenso. ¿Qué pasa con un paciente que está hipotenso? La cifra de 30 ahora se baja a otro punto de corte. Y este otro punto de corte es 20 milímetros de mercurio. Si el paciente está hipotenso, con una presión intracompartimental de 20 milímetros de mercurio, está indicado llevar a sala para una dermofasciotomía. Y observen en esta siguiente foto, en esta siguiente diapositiva, se necesita que la dermofasciotomía involucre una incisión amplia para poder hacer la descompresión en todos los compartimentos y no como en este caso. Este paciente tuvo un accidente ofídico. Es un muchacho que fue mordido por una serpiente terciopelo y tiene mucho edema ahí. Ese paciente fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Cuando objetivamos de que tenía una hipertensión intracompartimental, solicitamos al cirujano plástico para que se le haga una dermofasciotomía. La sorpresa fue que la incisión que se le hizo fue prácticamente una herida de vacilación. O sea, cuando se hace dermofasciotomía, tiene que ser amplio para salvamiento de la extremidad.
Y amplio se refiere a todos los compartimentos. Aquí se le hizo una dermofaciotomía amplia y aquí ven ustedes unas marcas que son muy importantes. Es medir la circunferencia en distintos segmentos de la extremidad. Esta es la manera para objetivar la evolución del edema o de la extremidad. Un incremento continuo, progresivo, con dolor que se exacerba paulatinamente y objetivando también la medición de la presión en compartimento, todo esto se debe de integrar para que un paciente sea llevado a sala para una dermofaciotomía que debe ser incisiones amplias para dejar libre el músculo y no herida de vacilación. Algunos plantean si hay un trauma musculoesquelético de alto riesgo. Alto riesgo se refiere a, uno, una fractura de tibia. Dos, cuando aparte de eso hubo compromiso vascular, hubo necesidad de reparación vascular. ¿Está o no indicada la termofaciotomía profiláctica? O simple y sencillamente se hace la osteosíntesis, se hace la reparación vascular y estamos a la conducta expectante mediante la vigilancia de estrecha. Esto en realidad no hay un consenso, depende de cada paciente. Lo más importante es estarle haciendo valoraciones frecuentes. Y desdichadamente hay algunos pacientes que esta pregunta ya está contestada. O sea, dermofaciotomía profiláctica es el caso de este paciente. Tuvo un trauma, tuvo accidente vehicular, el, perdón, este fue un accidente en tren, el tren lo atropelló y le hizo una dermofaciotomía amplia, llegando a prácticamente la amputación. Este paciente, yo recuerdo que él era un paciente que estaba bajo efecto de droga y estaba caminando sobre la línea de tren cerca de la Universidad de Costa Rica. Además, él estaba con unos audífonos. Entonces no escuchó el pito del tren y el tren lo atropelló, lo arrastró y le hizo una dermofaciotomía amplia. Ese paciente no va a desarrollar síndrome compartimental, pero ya sabemos el desenlace, fue una amputación traumática. También hay que considerar otras opciones de manejo no quirúrgico, como oxígeno hiperbárico. Esto es un poco controversial. Ultrafiltración en caso de que haya mucho edema tisular generalizado, sobre todo los pacientes que tienen anasarca. Y aquí pongo signo de pregunta, fármaco estabilizador de membrana, bicarbonato y manitol, todo eso son como medidas muy controversiales. Algunos incluso habla de que alcalinizando la orina, utilizando infusiones de manitol, no parece modificar el desenlace renal de los pacientes que tienen inclusive rhabdomiólisis masiva. Este muchacho que tuvo la mordedura por la serpiente terciopelo, que el cirujano plástico le hizo una herida de vacilación, tuvo una rhabdomiólisis y vean que hubo necesidad de realizar el soporte renal. Esto a algunos le parecerá como una aberración, pero este es el método de ultrafiltración que utilizábamos hace unos 20 años. Este es un hemofiltro arteriovenoso. Punzamos la arteria femoral, punzamos la vena femoral y la diferencia arteriovenosa empuja la sangre para que pase sobre este filtro de poliacrilonitrilo y ahí entonces se filtra el exceso de agua y algunos mediadores. Esto ya no se utiliza en la actualidad, ahora utilizamos máquinas que tienen un mejor performance porque controla el gradiente de presión en forma más efectiva. Y después de lidiar con el cirujano plástico que le hizo una herida de vacilación, le pedimos que lo vuelva a valorar, este muchacho que hizo una rhabdomiólisis y bueno, a regañadiente el cirujano plástico lo volvió a llevar y le hizo este corte y este otro corte. Al final, este muchacho del accidente ofídico se le pudo salvar la extremidad, dichosamente. La ultrafiltración es muy indicado en paciente que tiene un edema masivo. Aquí vemos este caso con este edema tan masivo que si hacemos ultrafiltración, entonces podremos desedematizar. Eso sí, hay que utilizar una
ultrafiltración que sea lenta, continua, cuidadosa. No vaya a ser que la ultrafiltración lleve a un estado de shock circulatorio que después empeore la perfusión muscular y lleve luego a la pérdida de la extremidad. Complicaciones. Complicaciones de la dermofaciotomía incluye infección, necesidad de injerto, debilidad muscular y problemas estéticos. Y la dermofaciotomía tiene que ser realizada por alguien que tenga experiencia, no como en este caso. Extrañamente, cuando le dijeron a una residente de vascular periférico, que el paciente necesitaba de una dermofaciotomía. Y ese residente agarró el bisturí, lo enterró, entonces eso ya no es una dermofaciotomía. Le hizo una dermofaciotomía, pero la herida fue tan profunda que cortó el músculo y hubo necesidad de llevarlo nuevamente a sala de operaciones para hemostasia muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, no, la dermofaciotomía tampoco es un procedimiento menor. Tiene que ser llevado a cabo por personas con expertise, con preparación, que no vaya a ser como en caso de esta residente vascular que cortó todo, incluyendo el músculo. Bueno, esta es una dermofaciotomía que se hizo de muy buena calidad. Vemos aquí el músculo expuesto, la fascia libre, un poco de sangrado, pero eso se resuelve después con la hemostasia. Y lo último sería cuándo cerrar las heridas. Eso todavía hay mucho debate. Algunos recomiendan de que después de una dermofaciotomía es preferible esperar 1 o 2 semanas para hacer el cierre definitivo, para darle chance a que los tejidos se desematicen y que haga la cicatrización inicial. Aquí tenemos este paciente que le fue muy bien con una dermofaciotomía y ya viene a sala de operaciones para el cierre definitivo. Eh, este paciente es un ejemplo de que una dermofaciotomía realizada a tiempo por, por un cirujano que tenga expertise es un procedimiento de salvamiento de la extremidad. Y en algunos casos hay que considerar si vale la pena mantener una extremidad sin posibilidad de recuperación funcional versus ya una amputación. Pero eso ya hay que tomar la decisión en conjunto con el paciente y obviamente viendo la condición clínica general del paciente. Porque también hemos visto algunos casos en que por no hacer la dermofaciotomía, número uno, o no hacer la cirugía de la amputación, el paciente conserva su extremidad, pero va entero a patología. O sea, hay que analizar muy bien esta decisión. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Claramente, lo que estamos viendo acá es el factor de tiempo. Un diagnóstico precoz lleva a evitar el efecto dominó. El efecto dominó es que si no se descomprime tempranamente, hay más isquemia muscular. Esto lleva a más edema muscular, lleva a más aumento de presión intracompartimental y se cierra el círculo vicioso. Y el último, esa es la reflexión, es síndrome compartimental. Implica todas esas palabras claves. La clínica, medir la presión en forma continua, que ahora contamos nuevas técnicas para poder hacer un diagnóstico de mejor precisión, pero siempre, a pesar de la clínica, dependemos de un valor objetivo. Ese valor objetivo es la medición de la presión intracompartimental. Entonces, esta presión intracompartimental sigue siendo el parámetro de referencia. Vimos cómo se mide la presión intracompartimental con la ayuda de un catéter venoso periférico, una llave de 3 vías, una extensión de suero, una jeringa de 20 cc, inyectar manteniendo esta extensión vertical y ver si la burbuja de aire avanza hacia el compartimento. En el momento que avanza el compartimento, eso significa que se ha igualizado la presión de la altura de columna de líquido, y esto, como se mide en centímetro agua, hay que convertir a milímetro de mercurio y tomar la decisión. Punto de corte, 30 milímetros de mercurio en el paciente normotenso,
20 milímetros de mercurio en el paciente hipotenso. Bueno, con esto finalizo mi plática. Espero que no los haya aburrido. Todos estos casos clínicos han sido recopilados a partir de los años de ejercicio y estoy completamente seguro que más de uno de ustedes han visto casos similares, iguales o incluso más dramáticos.